Alison Bonilla se acababa de bajar del autobús que la llevaba a su casa como tantos otros días. Desde la parada tenía que caminar un poco, más o menos 1 kilómetro para llegar hasta la casa, pero era el que más cerca le dejaba, así que estaba acostumbrada a hacerlo y además lo hacía frecuentemente. Pero esa noche, en marzo del año pasado, era diferente. Ella había sentido que en el bus habían 2 hombres extraños que la estaban observando y que además se habían bajado en el mismo lugar que ella. Alison había estado mensajeando con su novio y su mamá durante todo el trayecto, como solía hacer normalmente, y les había contado que estaba asustada, así que su mamá salió hacia allá para encontrarse en un puente que estaba más o menos a la mitad del camino entre la parada y su casa. Gendry, la madre, fue corriendo hasta el punto de encuentro, pero no se quedó ahí, sino que siguió el camino con la esperanza de llegar a encontrarla lo antes posible. Pero cuando llegó hasta la parada, sin cruzarse con ella, volvió hacia el puente pensando que quizá su hija se había ido por otro camino. Al llegar al puente, que estaba bastante oscuro y sin autos por ser altas horas de la noche, esperó unos minutos sin que su hija apareciera. Luego volvió a la casa con la esperanza de verla ahí, pero no estaba. Este es el caso de Alison Bonilla Vázquez, que desapareció en la noche del 4 de marzo del año 2020, 2 días antes que detecten el primer caso de COVID en Costa Rica y 3 semanas antes del comienzo de la cuarentena estricta. Desapareció en menos de 10 minutos entre que se bajó del bus y se tendría que haber encontrado con su madre. ¿Qué pudo haber pasado en tan poco tiempo? Alison Pamela Bonilla Vázquez nació el 7 de noviembre de 2001, era hija única. Sus padres se divorciaron cuando era chica, así que fue criada solo por su madre Gendry Vázquez Cordero y por sus abuelos. Ellos la describen como una chica muy dulce y extrovertida, aunque un tanto infantil. Le encantaba jugar a las muñecas con sus primitas pequeñas. A pesar de que tenía 18 años, la solían confundir como una menor de unos 13 o 14 años porque era pequeña y también por su manera de ser. Era súper familiera, sus tías y sus primas siempre podían contar con ella para hacer planes o pedirle consejos de moda, porque ella era muy coqueta, le encantaba vestirse bien, maquillarse y estar arreglada. Sin embargo, también su lado infantil solía colarse en su apariencia con cosas coloridas o con dibujos simpáticos. Era sobre todo muy cercana con su mamá, eran mejores amigas más que madre e hija. Siempre que podían pasaban tiempo juntas y cuando no, estaban en contacto constante por mensajes de texto. Gendry, la madre, tenía un salón con su hermana, que sería la tía, llamado Geomaras Nail Academy, donde además de hacer manicuras y pedicuras, hacían clases constantemente para enseñar a otras personas que también querían dedicarse a eso. Alison era una de sus clientes fieles, siempre estaba con las uñas arregladas. Ella había abandonado la educación regular porque le costaba mucho y no tenía ganas de seguir estudiando, pero a finales de 2019, cuando cumplió 18 años, intentó conseguir trabajo sin resultados, a pesar de que dejó su currículum o su hoja de vida, como le llaman en su país, en muchos lugares. Fue ahí cuando ella decidió terminar nuevamente sus estudios. Entonces, a principios del 2020, se inscribió en el 8º grado de un colegio nocturno porque era más accesible y con la opción de estudio acelerado. Alison no quería que su mamá ni nadie en su familia tenga que pagar por ella. Por eso, como también le encantaba la repostería, estaba vendiendo pasteles de 3 leches para poder pagar ella misma sus clases, y ella soñaba con poder terminar el colegio para después poder empezar la universidad. ¿Usted me puede ayudar ahora a hacer el 3 leches para que no se me baje? Es que a mí se me baja. En la mañana del 4 de marzo del 2020, Alison estaba con estas medias que ven en pantalla de Stitch, de Lilo y Stitch, y había estado fuera con su mamá. Se rieron juntas de cómo otras personas la miraban raro por usarlas. Otra amiga las vio juntas en el bus cuando volvían. El resto del día lo pasó tranquila en su casa, ya que sus clases no comenzaban hasta las 6 de la tarde. A eso de las 5 se estaba arreglando para ir a la escuela. Entonces le preguntó a su mamá si el conjunto que se había puesto le quedaba bien y le pidió que le saque una foto. Su madre, que estaba un poco harta de la obsesión de su hija con las fotos, no quiso, pero después de que insistió un poco, la tomó, sin saber que era la última imagen que iba a tener de su hija.
Una cámara de seguridad la captó saliendo de su casa junto a una amiga que la llevó hasta el colegio. Llegaron al colegio nocturno Cachi de Paraíso cerca de las 6. Era recién el tercer día de clases en ese año. Al terminar esa primera asignatura se dio cuenta de que se cancelaron sus siguientes clases. Le preguntó a una amiga si las suyas también se habían cancelado, pero ella le dijo que no, que ninguna estaba cancelada. Entonces Allison decidió ir a visitar a su tía que vivía a la vuelta, a solo una cuadra, pero no estaba en casa. Sin ganas de volver tan temprano, siguió caminando hasta la casa de su novio, llamado Harold Segura Solano, que también era de la zona. Todo esto que ella iba haciendo durante esa tarde-noche fue informándole a su madre a través de mensajes de texto, o sea, lo de las clases canceladas, lo de ir a lo de la tía, lo de ir a lo del novio, todo eso estaba dentro de estos mensajes de texto que ella le enviaba a su mamá. Como era normal, ellas siempre estaban en comunicación. Cuando llegó a lo del novio, su suegra la recibió y la invitó a pasar. Estuvieron un rato charlando hasta que llegó Harold un poco más tarde. Merendaron juntos, pero él tenía un pequeño trámite que hacer. Tenía que ir un rato ahí cerca a pagar algo, así que le pidió que le espere. Allison se quedó hablando un rato más con su suegra y su cuñado, pero ya estaban por ser las 8, así que dijo que era hora de irse. Para cuando su novio volvió, ella ya no estaba. Él pensaba ofrecerle llevarla en su moto hasta su casa. Le escribió un mensaje y ella le dijo que no se preocupara, que ya se estaba subiendo al bus. Allison le avisó a su mamá que ya estaba en camino, como solían hacer cuando llegaba de noche, y le dijo que le iba a mandar un mensaje cuando estuviera cerca para encontrarse en el puente. Durante todo el trayecto de más o menos media hora estuvo mensajeando con ella, con su novio y con otras amigas. Pero en un momento, como a las 8:15 de la noche, se dio cuenta de que había dos personas sospechosas mirándola. Entonces le envió este audio a su novio. Ay, en serio, no, yo me iba a quedar en Cachi, pero porque mi hombre se quedó ahí y no, me vine en el bus. Y me acabo de bajar el bus y se bajan dos pintas, pero pintiticas, y vienen ahí atrás mío. Pues me voy a apurar que me da miedo. Llegó a la parada que quedaba a unas 10 cuadras de su casa, sabiendo que su madre la estaría esperando en el puente. En ese momento le mandó un mensaje de texto a su madre diciéndole que estaba en camino. Pero como mencionamos al comienzo, Allison nunca llegó. Lo único que se encontró cuando se inició la investigación fue la toma de las cámaras de circuito cerrado que la captaron pasando. Ahí fue cuando ocurrió todo lo que mencionamos al comienzo con la madre. Fue hasta el lugar y no la encontró hasta que volvió a la casa y tampoco estaba. Acuérdense que Allison le había hablado de estos dos hombres que la estaban mirando y además que se bajaron con ella en la parada. La madre llamó al teléfono de Allison pero no contestaba, intentó escribirle pero no obtuvo respuesta. Su última conexión figuraba a las 8:50 de la noche. Harold le dijo que su último mensaje era de las 8:48 y que decía "voy a correr". Comenzó a llamar a todos los números de los amigos de su hija, fue a algunos vecinos a preguntar si alguien la había visto, pero nadie sabía nada. Para las 10 de la noche, sus hermanas y Harold ya estaban ahí con ella recorriendo el barrio en auto, en moto y a pie, sin encontrar rastros. 3 horas después, a la 1 de la madrugada, Gendry presentó la denuncia de desaparición. Al día siguiente, la búsqueda comenzó oficialmente con unidades del Ministerio de Seguridad Pública y la delegación del OIJ, Organismo de Investigación Judicial, de Cartago, además de vecinos y amigos que se ofrecieron de voluntarios para recorrer la zona. A la par, Gendry y su hermana Xiomara pedían ayuda en las redes sociales para encontrar a Allison, compartiendo un afiche que describía qué llevaba puesto y cómo había desaparecido, junto a esa última foto que le había sacado esa tarde: jeans claros y una remera de 2 colores. En el primer día de búsqueda se encontraron sus anteojos, los mismos que siempre usaba y se ven en esta foto. Fueron encontrados en una explanada a 300 metros del clausurado paradero turístico Charrara, pero no había nada más que indique qué había pasado con ella. Repasando los últimos datos conocidos, en el transcurso de apenas unas 5 cuadras, Allison desapareció sin dejar rastro, por lo que sospechaban que podría haber sido interceptada por alguien del barrio.
La búsqueda se fue ampliando en los siguientes días. Las autoridades desplegaron equipos de perros, drones, eran cerca de 200 personas entre oficiales y voluntarios que recorrieron. Incluso hubo buzos y kayaks para que busquen en el lago de la represa del Ise en Cachí, que estaba cubierto de lirios ya que sospechaban que podía ser un buen lugar para deshacerse de un cuerpo. Después de varios días sin ningún otro hallazgo, un vecino se acercó a testificar diciendo que no estaba seguro de si era o no Allison, pero que en esa noche había visto a una chica subir a un auto rojo. El conductor paró a su lado y ella se subió por su cuenta. Un vehículo de marca BMW fue decomisado el 25 de marzo y fue llevado hasta el complejo de ciencias forenses. Según afirmaron efectivos, lo venían investigando desde que el vecino dio su testimonio. En el interior se identificaron manchas que parecían ser sangre. Sacaron una muestra que pasó al laboratorio para identificar si podía ser sangre de la víctima. Desde las 3 de la tarde, agentes del OIJ de Cartago están allanando esta propiedad ubicada en Ujarrás, en donde hay una especie de cuartos que alquilaba un hombre que es en este momento de interés para la policía judicial debido a que fue una de las últimas personas con que vieron a esta joven desaparecida hace casi un mes. Hablamos de Allison Bonilla, de 18 años, desaparecida específicamente el 4 de marzo. Desde esa fecha, la policía judicial ha realizado diversas diligencias, tanto en esa zona como en otros lugares, para ubicar a esta joven de 18 años, como decía anteriormente. Gracias a esto se llevó a cabo un allanamiento en una pequeña vivienda en Ujarrás que estaba siendo alquilada por Nelson Sánchez Ureña, de 28 años, quien era el propietario del auto. En ese momento él se convirtió en el principal y único sospechoso de la desaparición de Allison. Pero iban a pasar varios meses para que pudieran tener el resultado de los análisis y poder acusarlo formalmente. El 5 de abril apareció una pista inesperada. Un peón encontró el documento de identidad de Allison en un cafetal, que es un lugar donde se planta café, cerca del mirador de Ujarrás, como a 1 kilómetro de donde ella había desaparecido. Lo raro era que estaba en un lugar donde ya se había buscado anteriormente y no se había encontrado nada, por lo que sospecharon que alguien pudo haberlo dejado ahí a propósito para desviar la atención. Además, estaba perfectamente limpio y a la vista, y ya había pasado un mes desde la desaparición, por lo que era muy sospechoso todo. Para los primeros días de julio, el abogado de la familia comunicó en una conferencia de prensa la noticia de que ya había un sospechoso principal, un vecino, pero todavía sin revelar su nombre porque los peritajes no habían terminado. Sin embargo, ya era casi seguro que el caso había cambiado de ser una desaparición a ser un homicidio. Ofrecieron una recompensa pidiendo cualquier información que lleve a encontrarla y así poder cerrar el caso. Durante 2 meses más, el sospechoso siguió en libertad, aunque atentamente vigilado por la OIJ, con la esperanza de que en algún momento vuelva al lugar donde pensaban las autoridades que tenía secuestrada a Allison, o quizás infraganti deshaciéndose del cuerpo, pero no lograron captarlo en nada sospechoso. Recién el 2 de septiembre, 2 meses después, las autoridades decidieron terminar la vigilancia y consideraron tener pruebas suficientes para arrestar a Nelson Sánchez, porque recibieron información de que posiblemente estaba planeando mudarse. Entonces revelaron que el día que habían encontrado los anteojos de Allison, también encontraron un rastro de sangre que iba desde ese lugar hasta la vivienda del sospechoso, que era a unos 140 metros. Esta prueba, junto al testimonio sobre el BMW, les permitió pedir el permiso de allanamiento que llevó a encontrar la sangre en el auto. Los peritajes del auto comprobaron que presentaba rastros de sangre en sus asientos delanteros y cajuela, aun cuando había sido lavado y le faltaba 2 de sus alfombras. 2 días después, Nelson Sánchez confesó a la fiscalía que había asesinado a la joven. Según su testimonio, la noche del 4 de marzo, él vio a Allison caminando hacia su casa desde la parada del bus, le ofreció acercarla, pero una vez que se subió al auto, la llevó a una casa en donde abusó de ella. Luego la golpeó hasta matarla. Posteriormente la metió en la valijera de su auto y fue a tirarla a un barranco a 400 metros de su casa, que se usaba como un vertedero clandestino. Esto fue suficiente para que el juzgado penal de Cartago le imponga 6 meses de prisión preventiva.
Se confirma que el imputado ha confesado el crimen, ha indicado la motivación y las razones, que no son otras que una obsesión, llamémosle sexual, que tenía con la joven Alison, y para lograr su impunidad, luego de haberla violentado sexualmente, procede a golpearla por su cabeza, la mata, la mete en la cajuela y la va a tirar a este botadero, a este guindo, donde el día de hoy se están haciendo las diligencias de búsqueda. Por su parte, el abogado de la familia Bonilla dijo que Sánchez también confesó que hacía mucho tiempo tenía una obsesión con Alison. Él vivía en la misma comunidad desde chico, incluso su familia se conocían porque su hermano fue compañero de colegio de Yendri, la madre de Alison. Pero ellos nunca tuvieron ningún tipo de relación, ni siquiera de amistad, se conocían apenas de vista por vivir cerca. Con esta confesión se reanudaron los operativos de búsqueda, así se trasladaron al vertedero en San Jerónimo de Cachí, Cartago, en el cañón del río Reventazón, con equipos especiales para escalar el costado del barranco. Los procedimientos se complicaron mucho por la dificultad del terreno y lo lento que tenían que avanzar para hacerlo de forma segura. Pasaron muchas jornadas exhaustivas sin encontrar nada. Las autoridades suspendieron la operación para reorganizar los esfuerzos, pero la familia y los voluntarios siguieron registrando la zona por su cuenta con ayuda de un grupo privado llamado Rescatistas Urbanos. En el fin de semana del 26 y 27 de septiembre llegaron a encontrar indicios en una zona que todavía no había sido analizada por la OIJ. Hallaron una media con un trozo de uña, una chaqueta y un zapato deportivo. Mientras tanto, probablemente por recomendación de su abogado, Sánchez solicitó anular su declaración del lunes 28. Sin saber lo que se había encontrado. Llegó a desmentir todo diciendo que esa confesión fue hecha por presión de los oficiales y que lo había torturado para que admitiera la historia inventada por la fiscalía, algo que se comprobó después que fue totalmente falso porque las pruebas en su contra eran muchas. Ese mismo día, 28 de septiembre de 2020, se retomó la búsqueda oficial donde encontraron las prendas y finalmente los oficiales a cargo de la búsqueda confirmaron el hallazgo de restos óseos en el vertedero. La antropóloga forense aseguró casi al instante que eran huesos humanos. Además, encontraron una tela que parecía ser de los jeans que llevaba puesto Alison cuando desapareció y el otro lado del zapato. Todo fue llevado a los laboratorios de ciencias forenses para ser estudiado. Los familiares identificaron las prendas e incluso el trozo de uña como suyos porque se las había arreglado en el salón de su mamá poco antes de desaparecer. Los restos que se encontraron ya eran solamente huesos, pero se cree que muchos fueron comidos por animales porque habían rastros de mordidas en estos restos óseos. De hecho, la cabeza, las manos y los pies no pudieron ser ubicados. El OIJ confirmó el 5 de octubre en un comunicado a la prensa de que los restos óseos correspondían a la joven desaparecida Alison Bonilla. Esto se logró gracias a la cantidad y la calidad de la muestra de ADN que los expertos forenses extrajeron del hueso del fémur encontrado en ese descampado. Además pudieron determinar que debido a la caída tuvo fracturas. El debate oral y público por el homicidio de Alison Bonilla Vázquez arrancó el 19 de julio del año 2021 en el Tribunal Penal de Cartago. Ahí la representante del Ministerio Público presentó la hipótesis del homicidio con estas palabras textuales. Un fuerte golpe la dejó inconsciente. Luego la metió en la cajuela del carro y condujo hasta un botadero clandestino. Al llegar con total desprecio por la vida humana, sacó de la cajuela el cuerpo inconsciente de la ofendida Alison Bonilla del automotor y la lanzó a un precipicio de unos 450 metros de profundidad con la finalidad de asegurarse de quitarle la vida a la ofendida y así buscar impunidad. Lo peor de todo fue que, según la acusación de los fiscales, Alison Bonilla estaba inconsciente, pero todavía viva, cuando Sánchez la tiró al barranco y fue la caída la que terminó matándola. El Ministerio Público en la previa le impuso el cargo de homicidio calificado, un delito que tiene entre 20 y 35 años de prisión según el Código Penal. La familia de Alison esperaba que se le dé la pena máxima. En ese entonces sostenían que Sánchez tenía premeditado atacar a Bonilla.
El problema fue que la justicia lo cambió por homicidio simple, que eran solo 18 años, ya que determinaron que fue más un homicidio de oportunidad porque no habían pruebas suficientes que indiquen que lo había planeado con anterioridad, sino que se aprovechó de que Allison iba asustada y aceptó el aventón para llegar más rápido a su casa. No había forma que hubiera sabido que sus clases se iban a cancelar ese día, o si iba a visitar a su novio, o a qué hora iba a volver. Finalmente, el 18 de agosto se leyó el veredicto. Este tribunal colegiado por unanimidad de sus votos resuelve: A. Se declara el imputado Nelson Enrique Sánchez Sureño autor responsable de un delito de homicidio simple, así recalificado, cometido en perjuicio de Allison Bonilla Vázquez, y en tal carácter se le impone una pena de 18 años de prisión. A pesar de esta condena, Sánchez Ureña fue absuelto del delito de violación porque lastimosamente, por el estado de descomposición en que se encontraban los restos, no había forma de probar que lo haya hecho. Al saber que esta sentencia fue muy baja y además por haber sido absuelto por el delito de violación, la sociedad costarricense quedó muy indignada. En las afueras de los tribunales hubo disturbios cuando se anunció la condena, algo que según muchos testigos, ciudadanos y periodistas nunca se había visto en ese país. Su madre, sobre todo y con toda razón, quedó indignada y aseguró que iba a apelar a este fallo. El 10 de octubre de 2020, la familia de Allison llevó una cruz y arreglos florales hasta el lugar en el que se encontraron los restos óseos, creando un pequeño memorial en su honor. Esto se suele hacer constantemente, creo que más en Latinoamérica, cuando vemos en las calles, inclusive cuando hay accidentes de autos automovilísticos, pero también con asesinatos. Su funeral se llevó a cabo 15 días más tarde. Hasta el día de hoy, estamos con la duda de quiénes eran esos dos sujetos que Allison había sentido que la seguían y que además se bajaron en la parada donde ella se había bajado. Se cree que pudieron ser cómplices del asesino, pero nunca se pudo comprobar nada. Incluso hay testigos que iban a declarar que tenían supuestamente información y a último momento no lo hicieron. Hasta aquí el terrible caso del día de hoy que le tocó a Costa Rica. Acuérdense de darle un like a este video, suscribirse si todavía no están suscriptos y también apretar la campanita. Nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.